Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, venga en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Hoy es 24 de octubre. Hoy estamos recordando a María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. Hoy es 24 de octubre, faltan 7 días para terminar este mes. Hoy la Iglesia nos propone a San Antonio María Claret. San Antonio María Claret, obispo. Quinto de 10 hijos de un modesto tejedor de Cataluña, Antonio Claret y Clara, nació en Salem, en la diócesis española de Vic, en 1807, es decir, comienzo del siglo XIX. Este excepcional hombre de acción en su juventud se sentía atraído hacia la vida contemplativa y hubiera querido hacerse cartujo, pero un sacerdote que intuyó sus grandes cualidades misioneras lo desaconsejó. A los 22 años entró al seminario de Vic y se ordenó a los 28 años. Inmediatamente lo nombraron coadjutor de su pueblo natal. Estuvo poco tiempo. Para seguir su vocación misionera fue a Roma y se puso a disposición de Propaganda Fide. Esta elección no pareció adivinada y entonces entró al noviciado de los jesuitas, que tuvo que interrumpir por una enfermedad. Regresó a España y fue misionero en su propio país, dedicándose a la evangelización de las zonas rurales. Sí, el campo. Se sirvió de un medio que con el tiempo sería muy eficaz: la prensa. Era un sacerdote incómodo y lo demuestra la serie de atentados de que fue víctima. De regreso a Vic, puso a manos a las más importantes de su obra, la fundación de una congregación misionera intitulada Al Corazón Inmaculado de María, cuyos miembros se conocen todavía con el nombre de claretianos. Era el 1849. Poco después fue elegido arzobispo de Santiago de Cuba, en ese tiempo bajo el dominio español, cuya sede estaba vacante desde hacía 14 años. El nuevo obispo adoptó en la isla del Caribe sus originales métodos de apostolado. Infatigable viajero, hizo sentir en todas partes su presencia con la palabra y con los escritos. Una bienhechora lluvia de escritos empapó la isla. Para los analfabetos estaba la palabra oral y la imagen de la Virgen. Administró la confirmación a 300.000 cristianos y arregló más de 30.000 matrimonios. Activo y práctico,
Se preocupó también por la promoción humana y civil, fundando una escuela agraria y escribiendo el mismo pequeño tratado sobre el culto de la tierra. Un nuevo atentado más grave puso en serio peligro su vida y entonces fue llamado a España en 1857 porque la reina quiso tenerlo como confesor. El dinámico obispo no se adaptó muy bien a la vida de la corte y empleaba su tiempo dedicando su ministerio sacerdotal en varias parroquias. En 1867 tuvo que seguir a la familia real, que había sido desterrada a Francia debido a la revolución. Tenía gran simpatía por los artistas y hasta fundó una academia bajo el título de San Miguel. Murió a los 63 años, jovencito, el 24 de octubre de 1870 en Francia. Pío XII lo canonizó durante el año santo, 1950. San Antonio María Claret, este hombre que evangelizó en Cuba, gran misionero. San Antonio, fundador de los claretianos. Dan de fiesta a los claretianos, ¿no? Claretianos. Bendito sea Señor. Gloria a ti, bendito eres. En este martes 24, hoy cuando recordamos a María Auxiliadora, y hoy a este santo obispo, San Antonio María Claret, este obispo que realizó una labor apostólica incansable. Además de sus preocupaciones pastorales, también se extendieron en gran medida al fortalecimiento del seminario y la reforma del clero. Nació en 1807 en Salén, Cataluña, España. Fue educado cristianamente y desde niño sintió el deseo de ser sacerdote. Recibió la ordenación sacerdotal en 1835. Viajó a Roma, Italia, para ofrecerse como misionero, pero debido a su mala salud fue rechazado, tanto por la Congregación de Propaganda Fide como por los padres jesuitas. De vuelta a casa, se dedicó a organizar misiones populares en su tierra natal y en las Islas Canarias, donde ganó la fama de gran predicador. En 1849 fundó en Vic, España, la Congregación Misioneros, Hijos del Inmaculado Corazón de María, llamados popularmente claretianos. Esta comunidad dedicada al apostolado y sobre todo a la actividad misionera. En 1850 fue nombrado arzobispo de Santiago de Cuba, donde permaneció hasta 1860, es decir, duró 10 años. Durante su episcopado se dedicó de inmediato a reformar el clero y a promover una formación más actual de sacerdotes en el seminario. A su regreso a España fue nombrado obispo de Trajanopolis, Grecia, y se convirtió en confesor de la reina Isabel. Participó en el Concilio Vaticano I, donde se encontraba entre los principales partidarios de la proclamación del dogma de la infalibilidad del Papa. Tras el levantamiento en 1869 siguió a la reina hasta su exilio. Murió en Narbona, Francia, en 1870 y fue canonizado por el Papa Pío XI en 1850. Bendito sea el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que lo mismo que reinó el pecado a través de la muerte, así también reinara la gracia por la justicia para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 40, 39, entre paréntesis. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificio ni ofrenda, y en cambio me abriste el oído. No pide holocausto ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá y los hará sentar a la mesa, y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estemos preparados porque no se sabe ni el día ni la hora. Sí, hay que estar pilas. Estar vigilante y preparado es quizás la mayor madurez que un cristiano debe alcanzar en su vida espiritual. En los padres del desierto, la definición misma de vida espiritual coincide con estar listo. Una persona está lista cuando espera lo que está por suceder, no como un flojo, acomodado, sino como los atletas que se preparan para una carrera, que están listos en el punto de partida para marchar en cuanto llegue la señal. Todo el cuerpo del atleta está con la adrenalina al máximo para empezar a correr. No está acomodado, ya está preparado, listo para partir, estar con los pies en la tierra, en la marca, pero con la meta en la mente.
La vida eterna es esa meta que esperamos alcanzar, pero toda esta vida es un esfuerzo por ella. Es un estar dispuestos, atentos con el cuerpo, lleno de energía o de adrenalina, para salir corriendo hacia ella. San Antonio María Claret, cuya memoria celebramos hoy, este obispo español, que fue obispo en Cuba. Hoy lo resume así: para que seas salvo, tienes que tener la eternidad en tu mente, Dios en tu corazón y el mundo bajo tus pies. Jesús utiliza la imagen del patrón que llega a casa el día de su boda. Seguramente la casa estará alborotada para mantener todo listo, y el dueño espera ese alboroto. No espera encontrarnos sin hacer nada, porque sabe que lo esperan. Cuando vamos por la vida con los pies en la tierra y el corazón dispuesto, entonces lo que nos espera es lo que Jesús describe: dichosos ellos, sí, dichosos, bienaventurados. Ven, Espíritu Santo, inflama los corazones de tus hijos, para que podamos estar atentos a los signos de los tiempos, pero sobre todo para estar siempre en vela, en espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que no descuidemos nuestra tarea en la misión de la evangelización, que cuando Él llegue sea a la hora que nuestra muerte o en la vida del juicio final nos encuentre trabajando. Sí, seguimos meditando, seguimos reflexionando. Entonces, que cuando el Señor llegue, sea la hora de nuestra muerte o en el día del juicio final, nos encuentre trabajando para Él. Señor, no mires nuestra falta, sino nuestra disposición. Queremos ser hallados dignos de la dicha que nos prometes. No queremos perderte. Madre de la esperanza, Virgen fiel y prudente, ayúdanos con tu protección y acompáñanos en la espera para que no nos desviemos del camino que nos lleva a la dicha eterna. Sí, bendito seas, Señor. Alabado seas por siempre. Bendito Señor, gracias, Señor, porque eres ese Dios de amor, ese Dios de paz, ese Dios que está siempre con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. San Antonio María Claret nació en Cataluña, según algunos. Se dedicó a la predicación popular. Fundó un instituto misionero llamado Los Claretianos. Se entregó al apostolado en Cuba como arzobispo de Santiago. Después lo llamaron para que fuera consejero de la reina de España, a quien acompañó en el destierro. Odiado y calumniado, murió en Francia, 1870. Su piedad fue influida por la devoción a la Virgen María y a la Eucaristía. Sí. Qué hermoso son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena noticia, que pregona la salvación. Isaías 52:7. Aleluya, aleluya, aleluya. Estén despiertos en todo tiempo, pidiendo mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, versículo 36. Ese texto de Isaías fue el que se leyó cuando su santidad Juan Pablo II visitó Barranquilla. Ahí nada más hubo una celebración de la palabra. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Yo estoy con ustedes todos los días, dice el Señor. Marcos capítulo 16, verso 15. Mateo
capítulo 28, verso 20. Alabado seas. Queremos mantener viva en la noche la esperanza hasta que despunte la aurora luminosa de tu llegada. No permita, Señor, que se nos embote el sentido por tus continuas venidas a nuestro mundo. Ayúdanos a tener siempre ardiente la lámpara de la fe. Amén, amén, amén. ¿Qué dice el texto? Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte. En su capítulo 5, del que hoy leemos un resumen, Pablo, en la carta a los romanos, establece la célebre comparación entre Adán, el primer hombre, y Jesús, el nuevo y definitivo Adán. Así desarrolla su afirmación inicial de que el Evangelio es fuerza de salvación de Dios. Así es, fuerza de salvación. Por Adán entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Personificado en él, entra en acción el poder del mal y se extiende a toda la humanidad. Pero ahora ha sucedido otra cosa más importante. Gracias a Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la salvación, la vida de Dios. También es comunicada por un hombre a toda la humanidad. Pablo habla mucho del pecado, pero nunca dejándose llevar por el pesimismo, no, de ninguna manera. Siempre para compararlo con la gracia de Dios que lo supera con creces. La antítesis se sucede por Adán, por Cristo. Entró el pecado, la benevolencia de Dios, la muerte, la vida, la desobediencia, la obediencia, la condena, la salvación. Sí, bendito sea Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado seas por siempre, Señor. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar, sí, los encuentre en vela. Estos días escucharemos varias recomendaciones de Jesús sobre la vigilancia. Sí, la vigilancia. La actitud de espera activa y despierta que Él pide a lo suyo. La comparación es sencilla. Cuando el amo ha ido a la boda, no se sabe cuándo llegará. Lo hará seguramente tarde y a una hora imprevista. Dichosos los criados que están preparados con la casa en orden. Entonces, cosa inaudita, el amo los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo para meditar, reflexionar. No tenemos que perder nuestra confianza, no, de ninguna manera. También en nuestra propia historia, aunque exista el pecado, sobreabunda más la gracia y el amor de Dios. Eso sí, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es superior. La gracia siempre supera el pecado. Por muchos fracasos que tengamos que contar, son más los signos de que Dios nos ama. Eso no lo dude usted, hermano, hermana.
La solidaridad con Adán es grande, pero mayor la solidaridad que Dios nos ofrece en su Hijo, Jesucristo. En varios momentos de nuestra oración decimos: tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El famoso Kyrie eleison, ¿no? El Gloria, el Cordero de Dios. Hemos de sentirlo desde dentro cuando lo decimos y pedirle a Dios que nos ayude a vencer la herencia del primer Adán en nuestra vida y nos haga pasar con el nuevo Adán a la plenitud de su vida. Sí, Señor, así es. Si con ocasión de esta página de Pablo queremos ampliar más lo que la Iglesia piensa del pecado original y sus consecuencias para la humanidad, podemos leer los números 396 a 409 del Catecismo de la Iglesia Católica. Léalo. Ahí se explicita más sobre el pecado original. La primera comunidad tal vez tenía la impresión de que la venida final del Señor era inminente, aunque ahora no tengamos esa preocupación. Sigue válida la invitación a la vigilancia, tanto para el momento de nuestra propia muerte, que casi siempre es una hora imprevista, como para la venida cotidiana del Señor a nuestras vidas, en su palabra, en los sacramentos, en los acontecimientos, en las personas. Si estamos despiertos, podremos aprovechar su presencia. Si estamos adormilados, ni nos daremos cuenta, no nos percataremos. Tengan ceñida la cintura. Era la postura de los judíos al emprender el viaje del Éxodo en la primera Pascua de Egipto. La postura del que está disponible para emprender algo sin aletargarse ni quedar instalados con ánimo conformista en lo que ya tiene, dispuestos a salir de viaje. Si vale la comparación, es lo que se dice de los entrenadores de fútbol, que no se hacen ilusiones de que vayan a durar mucho en su puesto y viven siempre con las maletas preparadas. Claro, casi por lo general los entrenadores, y mucho más en Colombia, tienen las maletas preparadas porque pierden 3 partidos, chao bambino, enseguida lo despiden. Y encendidas las lámparas, como las 5 muchachas prudentes, o 5 vírgenes, ¿no? Las prudentes, que esperaban al novio con el aceite de la fe, de la esperanza y del amor. En cambio, las necias no estaban preparadas. No seamos vírgenes necias, sino vírgenes sensatas. Mirar hacia adelante. Ayer se nos decía que no nos dejáramos apegar a la riqueza, sí. Nada de apegos, y mucho menos a la riqueza, porque nos estorbarán en el momento decisivo. Hoy, que vigilemos, es sabio el que vive despierto y sabe mirar al futuro, no porque no sepa gozar de la vida y cumplir sus tareas del hoy, pero sí porque sabe que es peregrino en esta vida. Si somos los peregrinos, vamos peregrinando. Y lo importante es asegurarse su continuidad en la vida eterna. Y vive con una meta y una esperanza. En las cosas de aquí abajo, afinamos mucho los cálculos para que nos llegue el presupuesto y conseguir el éxito comerciales o deportivos para aprobar el curso, pero somos igualmente espabilados en las cosas del Espíritu. Dichosos ellos si el amo los encuentra así, y escucharemos las palabras que serán el colmo de la felicidad.
Muy bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor y nos sentará a su mesa y nos irá sirviendo uno a uno. Qué bonito, ¿no? Que nos podamos sentarnos allí en la mesa con el Señor, en ese banquete escatológico, ese banquete final, para reflexionar. Actuamos de tal manera que al final de los tiempos escucharemos de Jesús la palabra de la felicidad eterna, y ahí para reflexionar, ¿no? Nos motiva el anhelo de una vida nueva, a construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria, y ahí para reflexionar. Dios mío, concédenos vivir alerta de cara a la eternidad, con el alma limpia, lista para el encuentro definitivo contigo. Sí, que estemos listos, que estemos preparados, que no nos sorprenda el Señor, como se dice en los términos beisboleros, fuera de base. No nos cojan fuera de base, no nos cojan, ¿no?, en el lugar equivocado. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios que nos ama. Gracias, bendito seas, Señor. Tú eres ese Dios de misericordia. Tú eres ese Dios que nos amas. Por eso hoy en el Salmo nos dice que tú no quieres sacrificios de ofrenda. ¿Qué más sacrificio que el tuyo, el que ofreciste al Padre? Tú no quieres eso. Tú no pides holocaustos ni sacrificios. Tú lo que quieres es que te agrademos con un corazón contrito. Que hagamos tu voluntad. Que nos preocupemos por agradarte, viviendo una vida de amor, de servicio, de humildad. Una vida como María, la esclava, la servidora del Señor, la que acoge la palabra y la hace vida. El ejemplo de ella nos tiene que animar a vivir esa vida de servicio, esa vida misionera, a ejemplo de San Antonio María Claret, un hombre que entendió su vida como es estar siempre en actitud de salir, de misionar, de evangelizar. Bendito sea Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Hermanos, hermanas, que el Señor los bendiga, los acompañe, que pasen un día en armonía con el Señor. Enséñame a vivir en tu amor.